Hola, Time Hacker. Hoy no te tengo un tip ni ningún truco sobre inteligencia artificial. Te tengo un truco de comunicación en masa. O sea, cuando des un taller, cuando des una clase o una presentación, esto te puede ser de utilidad. Y la razón por la cual te comparto esto es para que me conozcas con mi otra cachucha. Tu servidor ha dado talleres de yoga de la risa desde hace muchos años. He asistido a muchas empresas a nivel, ahora sí que local, aquí en Puerto Vallarta y a nivel nacional, con talleres transformacionales sobre administración del tiempo, comunicación efectiva, hábitos atómicos, etcétera. Entonces, hoy te quiero compartir mi otra cachucha, que es la de comunicación, y espero que sea de tu agrado. Ahí te va el audio. Una buena amiga me pidió mi consejo para hacer un podcast sobre un tema relacionado a escuela para padres y me mostró un ejemplo de lo que ya hicieron y bueno, pues aprovecho este comentario que le voy a hacer a mi amiga para mandarlo en la Escuela de la Felicidad por si alguien de ustedes quiere aprender a hacer talleres. Mira, qué interesante. Mi amigo Francisco de Santiago, quien me enseñó a hacer talleres, me dijo que los talleres involucran tres aspectos: el aspecto emocional, el aspecto intelectual, o sea, el lado izquierdo del cerebro, que es el racional, el conceptual, y también incluyen una parte espiritual. Eso es un taller. Un taller involucra esas tres partes. ¿Cómo le haces para tocar el ámbito emocional? Pues sencillo, las historias, los cuentos, las anécdotas personales. Por eso yo les comparto tanto de mi historia, de mis anécdotas, de lo que estoy viviendo con Gaby, con Matías, con mi cuerpo, con mi experiencia, pues. Y luego lo corroboré cuando estudié para ser maestro Ishaya. Constantemente nos pedían que compartiéramos nuestra experiencia, no los conceptos, no lo que aprendí, no lo que leí en un libro. Es más valioso compartir tu experiencia. Es más, ayer tuvimos reunión de ascensión aquí en Puerto Vallarta de forma presencial y me acompañó un maestro. Y el maestro empezó a explicarnos a todos sobre lo que es los surcos, los programas, cómo es que nacemos desde esa inocencia, desde ese amor incondicional, que es desde donde provenimos. Todavía no somos programados, entonces la sociedad empieza a programarnos, bla, 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 y más bla. Y yo cuando empezó a hablar de eso, yo estaba así, mira. No, no te creas, no estaba así, pero por dentro estaba así, o sea, estaba aburrido porque decía, eso ya me lo sé, eso ya me lo sé. Pero de repente, como que él recordó la instrucción que nos dan en nuestro entrenamiento y dijo, voy a compartir mi experiencia. Y empezó a hablar desde su experiencia de lo que está viviendo con su pareja, con su situación económica. Y ahí es cuando yo puse atención. Ahí es cuando yo me identifiqué con mi amigo. Es cuando yo me espejé con mi amigo. Porque ya no estaba compartiendo conceptos, estaba compartiendo la verdad. Y en mi experiencia, la verdad es compartir lo que tú has vivido. Aunque sea mi verdad, pero es una verdad que yo conozco, que me consta que es real, porque yo la viví o la estoy viviendo. Por eso para mí es muy valioso compartir mi experiencia. No es por hacer chisme. Y algo importante, no compartir la experiencia de los demás. Si voy a hablar de mi experiencia, es de mi experiencia.
No voy a platicarles aquí, no, sucede que a mi esposa esto o a mi hijo a aquello, no, hombre, le pasó esto a mi papá, no, hombre, le pasó esto a mi mamá, porque eso es chisme y hay consecuencias de estar de chismoso. Entonces, si vas a compartir tu experiencia, limítate a hablar de lo que es tu experiencia. Otra forma, y por eso hice el libro de Sanando Yo, Sanan Todos, otra forma de tocar ese punto emocional y conectar con las emociones es contar cuentos o historias. Y ahí sí puedes compartir la experiencia de alguien más, porque puedes compartir la historia, por ejemplo, de Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración nazi y cómo pudo cambiar su percepción. Eso no es hacer chisme, es un hecho, es un libro. Puedes compartir la historia que está dentro de ese libro, es una biografía. Entonces, compartir un cuento o una biografía lo que hace es quitar barreras, quitar resistencias. Imagínate que voy a hablar de política, es un ejemplo nada más, voy a cambiar de tema. Voy a hablar de política. ¿Qué es lo que hacen los politólogos? ¿Qué es lo que hacen las personas expertas en política? Criticar, apuntar con el dedo y decir, este político está mal por esto y por esto y por esto, este otro político está mal por esto y por esto y por esto, este otro político está súper mal o este está bien, no, este sí lo hizo bien, pero este lo está haciendo mal. En lo personal, a mí no me gusta escuchar ese tipo de debates ni de comentarios de quién está bien y quién está mal, porque eso es estar en el ego, o sea, me da flojera ya ese tipo de programas. Pero qué diferencia cuando alguien te comparte una anécdota de Nelson Mandela o de cómo Gandhi liberó a la India a través de la no violencia. Y Nelson Mandela y Gandhi fueron líderes políticos. Y cuando tú escuchas una historia real de alguien que vivió y que compartió su filosofía y su política a través de bla, 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 ese bla, bla, bla proveniente de una historia de éxito, esa sí la escucho con atención. En lugar de la queja, el juicio, 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 la queja, el juicio. Qué hueva me doy cuando empiezo en esa historia de la queja y el juicio. Yo ya estoy harto con mi propia queja y con mi propio juicio que mi mente condicionada tiene, ya es suficiente como para escuchar un programa de politólogos hablando de AMLO es bueno o AMLO es malo o el PAN es bueno o el PAN es malo, el PRI es bueno, el PRI, qué flojera. Ese es el cuento de nunca acabar del ego, estar criticando y juzgando a los demás y a uno mismo. Entonces, un taller tiene que ver con dejar el juicio, enfocarte en tu experiencia, compartir tu experiencia o compartir una anécdota, una historia, una biografía o un cuento. Así tocas, así abres el corazón, así rompes el hielo con una historia, con un cuento, con una anécdota o con una biografía o con una cosa que venga de tu experiencia, hablando en primera persona. Esto de hablar en primera persona es muy importante. En un taller, me explicó Paco, mi maestro de Gestalt, en un taller lo que haces es compartir tu experiencia en primera persona. ¿Qué significa en primera persona? Mira, significa esto. Te lo voy a hacer ejemplo real. Mira, ayer fui a jugar pickleball. No, hombre, había un señor que se cayó. No, yo también me caí. No, no, estamos bien jodidos. Mira, el señor ese tenía como 80 años, yo tengo 49, pero también yo me caí. La otra vez, jaja, me fui de espaldas igual que el señor. Estamos bien mal. Eso sería hablar en plural. Estamos bien mal, estamos bien jodidos, nos caímos. Ahora te lo voy a compartir como debe de ser en primera persona. Ahí te va. La otra vez, por querer ganar un punto y no estar alerta, me caí. Haz de cuenta que venía un globito así hacia atrás y yo no pude correr rápido hacia atrás y me caí. Y cuando me caí, ahí me cayó el 20. ¿Por qué me caí?
porque perdí mi alertidad. Y mi alertidad es la capacidad de estar en Dios. Y Dios no quiere ganar. Dios no le importa competir. Y Dios no le importa también si gana o pierde. Simplemente disfruta. Pero yo perdí mi alertidad y por querer ganar un punto caí en el ego y el ego me hizo que fuera al piso. Porque el ego es lo que quiere, mantenerme ahí en el piso. Y ahí me di cuenta que estoy jodido. ¿Te fijas? Es una forma muy, pero muy responsable de hablar. No hablé del otro señor de 80 años que se cayó jugando y que, ay, estamos bien mal porque estamos distraídos. No, 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 no. Estoy mal, estoy distraído, perdí mi alertidad. Eso es hablar en primera persona. Y a mí me encanta escuchar a personas que son responsables en su compartir. Bien, ahora hablemos del aspecto intelectual o racional. ¿Por qué es importante? Primero explico esto. Ya que tocas el corazón, ya que rompes el hielo, ya que tocas la emoción, ahora sí toca hablar de lo que es el concepto, de lo que es el lado izquierdo del cerebro. Los seres humanos tenemos dos partes en nuestro cerebro, en la parte lineal y la parte espacial. La espacial son las emociones, la parte femenina, la parte creativa, pero también tenemos una parte lineal y no importa que seas mujer, también tienes una parte lineal, es una parte racional, es una parte masculina que hay que integrar. Todos los hombres tenemos parte femenina también y las mujeres tienen parte masculina. El Tao, no sé si ubicas el Tao, el símbolo del Tao es una rueda dibujada, mitad blanco, mitad negro, y en la parte blanca hay un punto negro, y en la parte negra hay un punto blanco, y están exactamente, proporcionalmente distribuidos los colores para que haya equilibrio. Y ese equilibrio es el Tao, es el punto medio, es la paz. Porque la paz proviene de equilibrar estas dos partes, de integrarlas, no de rechazarlas. Es como si el hombre, vamos a pensar un día de esos días de la mujer que existen aquí en México, creo que es en marzo, creo, cuando hacen su desmoder, porque es un desmoder, por no decir desmadre. Esos días son increíbles. No en todas las ciudades, aquí en Vallarta no hubo ese tipo de desmanes, pero en la Ciudad de México, en Aguascalientes, me enteré que pues grafitean pues, los monumentos. Es que es el Día de la Mujer, entonces la mujer ese día tiene permiso de expresarse, pero se expresan de una forma, pues no voy a decir juicio, simplemente te voy a decir hechos. Van a las calles, empiezan a gritarle a los hombres y empiezan a escribir en las calles todas las injusticias que los hombres les han hecho, pero lo hacen con aerosol, con lo que los cholos suelen pintar las paredes para que se quede grabado. Y ya que escriben sus mensajes de odio hacia los hombres, y incluso ha habido casos en los que tumban monumentos, o sea, estatuas, y los tumban y hacen desmanes de ese tipo. Eh, em, este ejemplo que acabo de dar es un ejemplo maravilloso para decirte lo que no es el Tao. El Tao es equilibrio, es integración, es abrazar tu sombra, no es rechazar, tampoco es luchar. Y te voy a poner un ejemplo también real. La Madre Teresa de Calcuta, un día la invitaron a una manifestación, a una marcha contra la guerra, y ella no aceptó ir.
Y cuando contestó a la solicitud de que fuera, ella contestó así, dice, no voy a ir porque es contra la guerra. Cuando me invites a una marcha a favor de la paz, yo estaré en primera fila. ¿Te fijas? La paz llega cuando dejo de luchar y la guerra continúa cuando sigo en resistencia. Entonces, si quiero hacer un taller, necesito integrar y también hay que integrar la parte racional. Ahora sí te explico cómo integrarla. Ahora sí hablas de un libro, ahora sí hablas de un concepto, ahora sí hablas de un estudio, de una investigación. Ahora sí hablas desde el conocimiento, desde los libros, desde los maravillosos libros, desde los maravillosos talleres, desde los maravillosos cursos que has asistido y que tú has aplicado, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces, ¿qué se puede compartir en el punto conceptual en un taller de escuela para padres? Pues tantos recursos que existen en los libros de escuela para padres. Disciplina inteligente, tu hijo, tu espejo, cómo hablar para que ellos te escuchen y cómo escuchar para que ellos hablen, cómo ganar amigos e influir sobre las personas y cualquier otro libro que hayas leído sobre educación para niños o escuela para padres. Y ahí sí se va a hablar de conceptos, de conocimiento, de información, porque ya estás como agua para chocolate, porque el cuento ya abrió la mente. El cuento o la historia o la biografía o la anécdota personal que compartes al principio del taller abre el corazón, pero también abre la mente. Y cuando se abre la mente hay que aprovecharla. Ya no hay resistencia gracias al cuento. Como no hay resistencia, estás con los brazos abiertos. Pero ojo, para que siga abierto el corazón y la mente, debes de evitar el juicio. Debes de evitar el juicio. ¿Y cómo se logra eso? Hablando desde tu experiencia en primera persona, sabiendo que buscamos la integración, el Tao. No buscamos la lucha ni la resistencia. Entonces, cuidar nuestras palabras, mantenernos presentes. Y ahí es cuando hablamos del tercer punto. Mira, tu servidor, antes de dar un taller, asciende. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerme a un lado. Yo quiero hacerme a un lado. Ese es mi máximo propósito del día. Hacerme a un lado. ¿Y qué significa hacerme a un lado? Hacerme a un lado es vaciarme, descansar en la nada y desde la nada dejar que Dios hable. Y a veces me he sorprendido porque yo no doy el taller. Sería muy egocéntrico y muy falso decir que yo he dado un taller. Un taller, de verdad, un taller lo da el Espíritu Santo. Y hay veces que me he sorprendido porque a veces tengo planeado un taller con preguntas, porque mi maestro de Gestal me dijo que se toca el espíritu con preguntas. Entonces, gracias al ChatGPT le he hecho preguntas al ChatGPT y le digo, actúa como un psicólogo y experto en talleres con más de 30 años de experiencia y por favor ayúdame a crear un taller para escuela para padres con muchas preguntas poderosas para tocar las fibras más recónditas de los audiencias. Entonces ya me da las preguntas poderosas y el taller bien bonito, estructurado, módulo 1, módulo 2, tantos minutos, empieza con esta dinámica
Y luego yo llego al taller y voilà, como haciendo, y me hago a un lado, les pregunto, ¿qué quieren trabajar el día de hoy? Y cuando mi maestro de Gestalt me dijo esta frase, me dijo, Neto, cuando tú des esta terapia, no preguntes, no preguntes, no digas lo que tú quieres trabajar, porque eso es muy egoísta de tu parte. La primera pregunta que necesitas hacer, y bueno, esto aplica también a un locutor de radio, porque la persona que me está pidiendo este consejo es locutora de radio y me está pidiendo un consejo para un programa de escuela para padres. Entonces, cuando llegué al taller pasado del taller de liberación de bloqueos energéticos, yo traía una idea desde mi ego. Cuando ascendí, se me quitaron mis ganas de hacer mi voluntad y les pregunté, ¿qué quieren trabajar el día de hoy? Aquí está el menú de opciones. Y una hermana dijo, quiero hacer la dinámica de hablar desde el corazón. Y le dije, por supuesto, hagámoslo. Habló desde el corazón y después de ahí surgió la necesidad de hacer una constelación familiar. Y de ahí, después de la constelación familiar, surgió la necesidad de hacer un círculo mágico. Y el círculo mágico es una herramienta que puedes utilizar en un programa de radio. Un círculo mágico consiste en tres cosas. Primero, planteas un tema. El tema que tú quieras. Vamos a pensar que dentro de Escuela para Padres existe el tema del machismo. Entonces, vamos a hablar hoy del machismo. Entonces, se plantea así. En tu experiencia, con base a lo que experimentaste de niño, con base a lo que escuchaste de niño, con base a lo que viste de niño, ¿qué opinas al respecto del machismo? Pero habla en primera persona. Por favor, habla en primera persona. No vayas a cometer el error de decir, no, pues me doy cuenta de que en México somos machistas. Porque no, hombre, en México el 95% de los estudios dicen que somos machistas y eso sale de la INEGI. En el 2024 dijo la INEGI que somos machistas. En cuanto escucho eso, yo me voy del programa de radio porque no estoy escuchando a alguien responsable. Es mucho más valioso cuando un locutor se atreve a decir esto. Bueno, lo que yo viví, lo que yo experimenté de niño con mi papá fue esto. Bla, 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 bla. Ese bla, bla, bla sí lo escucho porque proviene de la experiencia directa, no proviene de un estudio de la INEGI, proviene de tu corazón. Me estás hablando desde el corazón. Y luego aparte no me estás diciendo tú eres un machista o yo soy un machista o nosotros somos un machista. No, 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 no. Háblame de tu experiencia, pero no me involucres en tu experiencia. Entonces es bien diferente hablar en plural, hablar en singular, en primera persona, perdón. Bueno, esa es la primera parte de un círculo mágico. Primero el cuento. Cuentas el cuento o la anécdota personal o la biografía de alguien famoso que tú consideres importante y que pueda abrir el corazón de la audiencia. Después continúas con el círculo mágico o con el conocimiento, algo de un tema que saques de un libro. Un buen libro, no cualquier libro, un buen libro, una dinámica, por ejemplo. Fíjate algo que se me ha olvidado decirles, que en la parte intelectual puedes hacer una dinámica, un ejercicio, algo práctico. O sea, si yo voy a entrar a un programa de radio, a un podcast de escuela para padres, yo necesito llevarme una herramienta práctica que me sirva el día a día para poder comunicarme mejor con mis hijos o para estar más alerta y menos reactivo para que no me esté peleando con mis hijos o con mi esposa. Entonces, si yo voy a recibir
una estructura, de un programa, de un taller que me abra la mente, que me abra el corazón, que me dé herramientas y toque mi espíritu, no manches, ahí yo voy a estar en primera fila. Todas las semanas voy a estar ahí, todas las semanas voy a estar ahí. Porque toca mi corazón, abre mi mente, me da herramientas y aparte me da el toque final, la cereza del pastel, que es el espíritu. Entonces, hablemos del espíritu ahora. El Espíritu Santo es la sanación entre hermanos. Esa definición me encanta. El Espíritu Santo es la curación entre hermanos. ¿Cómo puedo curarme entre hermanos? Creando el ambiente idóneo para curarme. Creando la comunidad idónea para que suceda el milagro, que es la sanación en la mente. La expiación. Para los que no sepan qué es expiación, porque aquí en la Escuela de la Felicidad hay personas que tal vez no sepan qué es expiación. Desde el curso de milagros es corregir el error en mi mente, deshacer el error en mi mente y por añadidura deshacer el error en la mente de toda la afiliación. Es más fácil así. Si yo trato, fíjate, si yo trato de cambiar a los demás, estoy perdiendo el tiempo. Porque yo no estoy aquí para cambiar a nadie. Yo estoy aquí para cambiarme a mí mismo. Y algo maravilloso sucede cuando te enfocas en cambiarte a ti mismo, a sanarte a ti mismo, a curar tu mente. La gente empieza a observarte, empieza a seguirte, empieza a cambiar, no porque tú les digas que hay que cambiar, sino porque eres un ejemplo congruente de que tú pudiste trascender al ego, o que trascendiste la enfermedad, o que trascendiste el abuso, o que trascendiste lo que sea que te hayas trascendido, pero no desde la imposición, sino desde el compartir desde el corazón. Y eso es para mí abarcar el punto espiritual, es entrar al programa de radio vacío, para que Dios guíe mis palabras, guíe estas palabras que están surgiendo ahora, como ahora estoy haciéndolo, porque yo antes de hacer este audio justamente ascendí un buen rato y me encantó ascender porque hoy entré muy bonito en el silencio. Y luego ayer cuando mi amiga me dijo, oye Neto, quiero que escuches el podcast de Escuela para Padres y bla, 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 yo ayer estaba en ego y no le podía dar el consejo desde el ego. Pero hoy, después de ascender, dije, ya estoy como agua para chocolate para compartirle desde mi experiencia cómo yo haría un programa de escuela para padres. Y eso es el punto más importante del taller, hacerte a un lado. De volada te das cuenta cuando alguien está hablando desde el ego o cuando alguien está hablando desde el Espíritu Santo. En su forma de hablar, en su tono de hablar, con las palabras que utiliza, con las anécdotas que usa, con el grado de responsabilidad con el que habla, te das cuenta si está hablando desde el ego o si está hablando desde el corazón. Y te voy a dar un tip final porque esto es importante. Mi maestro de Gestalt me dijo esto, dice, cuando quieras tocar el corazón
y el espíritu de tu audiencia, haz preguntas, pero no las contestes. Deja que la misma audiencia conteste la pregunta. Porque si tú haces una pregunta y tú das contestación a esa pregunta, es como si tú fueras un maestro y les dijeras, esta es la tarea, pero yo se las voy a hacer. Ustedes no hagan nada. ¿Tú crees que ese sea un buen maestro? ¿Verdad que no? Un maestro que les hace la tarea, un maestro barco que los está haciendo inútiles, no los estás haciendo pensar, ni reflexionar, ni entrar en Dios a través de esas maravillosas preguntas. En cambio, cuando dices, vamos a ir a un corte y los vamos a dejar con esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento? Y ya empiezan los comerciales y el patrocinador a hablar. Regresas y retomas preguntando a la audiencia nuevamente, ¿de qué se dieron cuenta con la pregunta que acabamos de hacer? Y vuelves a hacer la pregunta. ¿Te has puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento? Por favor, comenten en el chat. Por favor, manden su WhatsApp. ¿Qué opinan al respecto? Y luego ya tú continúas con el taller y dejas la pregunta abierta. No la contestas. Dejas que la audiencia conteste. Deja que la audiencia conecte con el espíritu a través de esa pregunta. Ahora con el chat GPT, Gemini y Cloud, son las tres inteligencias artificiales más poderosas que existen. Ya tenemos la oportunidad de, si no tienes idea de qué preguntas hacer, esto es lo que yo hago y te lo paso al costo. Fíjate, antes de la inteligencia artificial yo utilizaba mi mente y yo tenía que ascender y después hacer las preguntas y el taller y luego ya el PowerPoint y luego me iba a dar el taller porque tú sabes que me dedico a eso. Tengo dos talleres ahorita, el taller Ave Fénix y el taller de liberación de bloqueos energéticos. Y luego en mayo empieza el de inteligencia artificial. Entonces, yo me tardaba 2 o 3 horas haciendo ese proceso de ascender, hacer el taller, o sea, las preguntas, yo generarlas, las dinámicas, ¿qué dinámicas pongo, ching? A veces se me cerraba la mente, aunque ascendiera. Y luego hacer el PowerPoint, otro media hora o una hora haciendo el PowerPoint. Me tardaba 2 horas, más o menos. Ahora es muy fácil porque ahora nomás haciendo. ah, Y desde la ascensión coloco el prompt correcto para que me dé el taller correcto. Y con ese taller correcto hago la presentación en la inteligencia artificial. Y en 15 minutos ya está listo. Es así de fácil hacer un taller desde el silencio. Con la inteligencia artificial también. Porque la inteligencia artificial suma. Suma. O sea, la inteligencia artificial es parte del silencio. Si estás en silencio. Pero si estás en ego, pues es parte del ego, es parte del problema. Tú puedes usar la inteligencia artificial para lo que quieras, para destruir o para construir. Entonces, por eso es muy importante ir en ese orden. Primero asciendes, después creas. O mejor dicho, co-creas con Dios. Bueno, esto que estoy haciendo lo hice para la Escuela de la Felicidad, pero también lo voy a enviar a los grupos que tengo de la inteligencia artificial porque muchas personas no me conocen. O sea, me conocen por el tema de inteligencia artificial, pero dicen,
Ay, pues es Ernesto, otro de los muchos capacitadores de inteligencia artificial. Bueno, tu servidor es diferente porque se ha dedicado a la superación personal por muchos, muchos años. Desde los 15 años empezó mi hambre por despertar, leyendo Por favor, sea feliz. Y desde ahí empezó mi caminito de muchos libros y muchos cursos y muchos talleres y muchos maestros hasta la actualidad, que pues soy terapeuta gestal, maestro de meditación y facilitador de yoga de la risa, un curso de milagros y de talleres transformacionales. Entonces, ese es mi expertise y eso es lo que me diferencia de los otros muchos capacitadores de inteligencia artificial. Entonces, me gusta mucho combinar el lado derecho del cerebro en mis talleres de inteligencia artificial, porque si mezclamos el lado derecho, que es el emocional, junto con el izquierdo, que es la inteligencia artificial, hacemos cosas maravillosas. Pero si solamente usamos el lado izquierdo y damos conceptos y damos herramientas, pero no integramos, no integramos, pues no se logra el propósito que es la paz. Bueno, me despido. Espero que este audio te haya sido de utilidad si es que tú eres tallerista o maestro, porque hay muchos maestros en esta escuela y los maestros necesitamos esta herramienta. Entonces te hago un resumen muy, pero muy rápido. Un taller se forma de tres aspectos. El lado derecho del cerebro, la parte emocional, que se puede abrir con un cuento, una anécdota personal contada en primera persona o una biografía de alguien famoso que tú quieras compartir, una historia que toque el corazón. Después pasas al ámbito intelectual, que puede ser por medio de una dinámica o una herramienta poderosa que tú hayas leído en un libro de escuela para padres, en este caso es el ejemplo, y después te vas al área espiritual. Y el área espiritual tiene que ver con las preguntas profundas, como esta que te acabo de hacer. Y con esta te voy a dejar porque quiero dejarte con esa pregunta. ¿Te has puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento?